Ya. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre la obtención del líquido cefalorraquídeo. Esta exposición está a cargo de mis compañeras María Paula Medina y Nelly Vázquez, y quien les habla, Oscar Rojas. Bueno, como introducción, la recolección del líquido cefalorraquídeo es una prueba o un examen que se hace con el propósito de analizar el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. ¿Qué función tiene este líquido cefalorraquídeo? Es un amortiguador protector y ayuda a evitar lesiones tanto en la columna vertebral, la médula espinal o principalmente en el cerebro. También nos ayuda a saber la consistencia del color en la cual este líquido. Bueno, pues como le dijo mi compañero, el líquido cefalorraquídeo se encuentra más que todo en la parte celular y en la parte médula espinal. Entonces, en la parte celular lo que encontramos como la estructura o las partes es que encontramos lo que es la dura madre, que es la primera estructura que encontramos en el cerebro, sigue la aracnoides, que en la aracnoides, que va a ser esta de color azul, es donde encontramos el espacio subaracnoide y encontramos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Normalmente está de 140 a 270 ml. También encontramos lo que es la pía madre y la corteza cerebral. Por otro lado, pues en qué caso se podía utilizar, pues más que todo encontré como enfermedades en caballos, donde pues se pueden encontrar enfermedades virales como la encefalomielitis equina venezolana, las enfermedades bacterianas que es la meningoencefalitis bacterianas, que más que todo se presentan en casos de potrillos, enfermedades fúngicas como lo que es la meningoencefalitis criptococal y enfermedades parasitarias que lo encuentran es como equinos con migraciones parasitarias en el cerebro y otras enfermedades como la enfermedad de motoneurona equina y enfermedad de la cauda equina. Quise hacer como la fisiopatología de cómo llega la bacteria a afectar al líquido cefalorraquídeo. Entonces encontramos que la bacteria se encuentra en la parte izquierda y va a ser como la fisiopatología pues la coloque como por niveles. Entonces el nivel 1 lo que hace es que la bacteria va a llegar a lo que es las mucosas y pues por ende pues va a haber como los primeros como reacciones del organismo para poder atacar esta bacteria. Entonces en el organismo se va a presentar como lo que es el epitelio, los anticuerpos anticapsulares y la inmunoglobulina A. Pero pues también encontramos que la bacteria pues puede presentar fimbrias que son las encargadas de como encapsularse en el epitelio y pues poder ingresar y pues hacer el daño. También en la cápsula de ellas tienen como la membrana es como tan fuerte para poderse pues como poder ingresar pues a las células que va a dañar y también ellos tienen inmunoglobulina proteasa que pues es como mejor que la inmunoglobulina que encontramos en el organismo. Al pasar la mucosa, entonces va a pasar al siguiente nivel, que va a ser el nivel 2, donde va a estar, pues, más que todo, o sea, ya al ingresar a la mucosa pasa a la sangre. Entonces, en la sangre, igualmente, pues, el huésped lo que quiere, pues, es atacar nuevamente esa bacteria, donde va a producir lo que se llaman anticuerpos específicos y también la vía alterna de complemento, pero pues la bacteria tiene la suficiente capacidad para producir cápsulas, o sea, en su cápsula se va a encontrar como la suficiente fuerza para poder pues como combatir a todas las células que están atacando a las bacterias y también ella va a tener la supervivencia dentro de fagocitos, quiere decir que ya puede vivir dentro de las células y así poder diseminarse más rápido por la sangre. Entonces, al llegar a la sangre, pues no puede ser atacado, no puede ser eliminado por medio de las células que pues son las primeras líneas de defensa del organismo, entonces va a pasar al nivel 3 que ella, pues las bacterias va a pasar lo que son la barrera hematoencefálica. Entonces, el huésped se va a encontrar con lo que son las uniones estrechas en el endotelio y las enzimas. Pero entonces, ¿qué pasa? La bacteria pues va a tener, como lo dije anteriormente, va a ser transportada por medio de los fagocitos, que pueden ser los neutrófilos o los macrófagos, y pues ellas van a ser como las encargadas de transportar a la bacteria para que ella haga su daño en las células. Y por otro lado, pues encontramos lo que es ya la fisiopatología que se va a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, donde pues encontramos en esta parte como inferior, encontramos los vasos sanguíneos donde encontramos la bacteria, encontramos lo que son los neutrófilos, los monocitos, entre otros. Entonces lo que hacen es que ellos van a atacar a las bacterias, pero las bacterias tienen las fimbrias, que son las encargadas como de pegarse o encapsularse en el endotelio para poder como ingresar. Recordemos que aquí se llama la aracnoide, que es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando ingresa la bacteria al líquido cefalorraquídeo, en este caso por acá, que este es el endotelio, ingresa la bacteria aquí por este lado y lo que hace es que al tener los neutrófilos la van a fagocitar,
pero entonces estas pues tienen la capacidad de poder ser fagocitadas y quedarse en el organismo. Al quedarse ahí, lo que hacen es que ellas como que se dividen y se van a producir peptidoglucanos y lipopolisacáridos. Ellos lo que hacen es que van a producir lo que son las quimiosinas y las citocinas, que son las que encontramos aquí, que son como las amarillas y las azules, que ellas en pocas palabras son las que van a generar o va a ser la reacción que generan las bacterias en el líquido cefalorraquídeo, generando una inflamación en el líquido cefalorraquídeo, lo que puede generar la enfermedad de meningitis. Bueno, en consideraciones para la preparación del paciente, pues más que todo, pues sabemos que tenemos que tener en cuenta la historia clínica del paciente, qué especie se está manejando, es como más que todo la interacción que se tiene con el dueño del paciente, ya que se tiene que hacer una anamnesis, tienen que saber como la historia de todo el paciente desde su nacimiento hasta ahora, qué tratamientos se realizaron, qué vacunas tiene, cuándo se realizaron, qué desparasitación, entre otras, qué sintomatología presentó, con el fin de saber qué tratamiento se tiene que hacer para pues, la enfermedad que se está presentando en el animal. Bueno, como técnicas que se van a utilizar, tenemos la cisterna magna, que esa, se hace entre la C1 y la C2, que es el Atlas y el Axis. ¿Con qué propósito? Ya que esa articulación no tiene discos intervertebrales y por eso se hace esa obtención dentro de la articulación atlanto-occipital. Ya como otra muestra que tenemos es la colección de la parte lumbar, en la cual se utilizan las últimas vértebras lumbares y esta se va a punzar específicamente en el espacio lumbosacro. Bueno, ya para la recolección de la muestra tenemos que pues se necesitan algunos materiales como lo es primero el instrumental para hacer la tricotomía, para afeitar el animal, tenemos la solución yodada y las gasas para hacer la asepsia en el mismo. También tenemos que para la anestesia o para más que una anestesia, una sedación del animal, tenemos agujas, jeringas, lidocaína para hacer una anestesia local en infiltración y la silacina para hacer la sedación general. Bueno, como primero voy a dar como el paso a paso para hacer la muestra lumbar en el espacio lumbosacro. Bueno, se debe tener en cuenta que pues es un procedimiento algo pues delicado, un poco tedioso, ya que pues se tiene que tener en cuenta ciertas partes del animal. Entonces, como primero se va a realizar un correcto lavado de la zona donde se va a realizar la tricotomía. Segundo, se va a realizar una tricotomía teniendo en cuenta no solamente la parte donde se va a incidir, sino en un perímetro alrededor de algunos 2 o 3 centímetros. Se va a aplicar una anestesia local, como lo había dicho anteriormente, lidocaína por medio de la infiltración de aproximadamente de 1 a 2 ml y pues la concentración de la lidocaína al 2%. Y se va a aplicar una solución yodada en la zona donde se realizó la tricotomía. Es importante tener en cuenta que pues para el procedimiento se debe tener el animal de cúbito external con los miembros anteriores y posteriores hacia craneal. Bueno, acá pues hay una pequeña imagen donde podemos ver el espacio lumbosacro, que es finalmente donde vamos a introducir la aguja, pues más o menos en una inclinación de 5 a 15 grados. Esto pues se tiene que ingresar de manera lenta hasta llegar al canal medular, que es donde cuando llegamos al canal medular se va a escuchar como un pequeño pop o un sonido que pues nos indica que ya llegamos como tal al espacio subaracnoideo, como lo dijo mi compañera, es donde está como el líquido cefalorraquídeo para poder hacer su extracción. Y pues la otra técnica es la muestra cisternal, que pues esta la vamos a obtener en el espacio atlanto-occipital. Bueno, ya para esta muestra se debe pues hacer una punción en la cisterna magna, pues ahí vemos la imagen en el agujero, que es una protuberancia del espacio occipital y de las alas del atlas. Entonces, para este procedimiento sí se requiere una sedación general por medio de la silacina intravenosa.
Pues y para como llegar al punto donde necesitamos se debe atravesar lo que es piel, tejido subcutáneo, el ligamento cervical y las membranas como la dura madre y la aracnoides. Finalmente podemos ver en la imagen la extracción pues del líquido. Esta se debe hacer muy lento, despacio, ya que pues podríamos dañar la muestra y pues se dice o en la literatura cita que pues esta muestra es como la más ideal para realizar los como análisis de algunas enfermedades o patologías como lo mencionamos anteriormente. Y pues la muestra finalmente se va a poner en un tubo tapa lila o tapa roja, dependiendo de los estudios que se le vayan a realizar. Si ese mismo día no se puede realizar el examen, se tiene que poner en refrigeración aproximadamente en 4 grados centígrados y máximo por 24 horas. Bueno, como contraindicaciones tenemos que no se puede manejar en hipertensión endocrina grave. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos gran parte de líquidos, puede ser hasta el mismo líquido cefalorraquídeo, que está pues presente en toda la parte del cráneo. Pacientes con coagulopatías, porque se presenta como se va a hacer una punción, entonces puede generar hemorragias. Donde tengamos un paciente que no coagule de forma correcta, podemos generar complicaciones. Evidencia de sangrado, entonces si hay una evidencia de sangrado y no hay una adecuada coagulación del paciente, entonces este debe estar monitoreado y garantizar de que se genere una adecuada coagulación. Infección en el sitio de punción, ya sea externa, ya que si al momento de puntar ingresamos la bacteria, entonces estamos generando una infección grave ya en la parte interna. Contraindicaciones relativas es la inestabilidad o que el paciente no esté una hemostasia correcta y alteraciones que influyan al procedimiento, ya como se va a hacer una sedación, entonces alguna complicación que genere el paciente en el proceso de la sedación, nos genera a que tengamos precaución en el procedimiento. Y es importante mencionar que este procedimiento solo debe ser realizado por personas especializadas o con amplio conocimiento del procedimiento. ¿Con qué propósito o por qué? Ya que como en este puede estar irrigado por vasos sanguíneos importantes y sobre todo en nervios, entonces al momento de hacer una punción inadecuada en algún nervio podemos generar de que el animal pierda la parte sensitiva o el movimiento en esa zona. Bueno, pues efectos adversos, pues como lo dijeron mis compañeros, más que todo se puede presentar lo que son hemorragias o pues pérdida de sensibilidad pues, de alguno de sus miembros o alguna cosa. También se puede presentar lo que son tumores, edemas, lesiones a nivel de los nervios, por lo que ya anteriormente lo explicaron mis compañeros. También se puede presentar hernias en el tronco cerebral y también se puede presentar lo que son molestias o dolor de espalda después de pasar la anestesia, ya sea la local o la general. Y en algunos casos, después de que le pasó la anestesia, puede presentar, como les dije, dolor, también se puede presentar debilidad en el animal y en algunos casos náuseas o vómito. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer o se recomienda hacer en el procedimiento pues, de tener unas recomendaciones? Que pues lo primero es tener una monitorización permanente del animal, al menos por 24 horas, dependiendo de la respuesta que haya tenido en su intervención. Decimos que se tiene que tener un descanso de al menos también 24 horas o dependiendo pues igual del grado de gravedad que haya tenido en el procedimiento. Se deben de suministrar líquidos de ser necesario y también medicamentos de ser necesario en el animal. Y ya, profe, estas son nuestras referencias.